Bien, muchachos, esta es una segunda clase con referencia a lo que es el tratamiento secundario de aguas residuales. En esta ocasión les estoy grabando el procedimiento para el diseño de una laguna de estabilización de tipo anaerobio, ¿sale? Entonces, bueno, ya en el video pasado les di todo lo referente a la teoría que tiene que ver con el diseño, bueno, con el tratamiento secundario dentro de una planta y un ejemplo de un reactor de lodos activados. Entonces, ahorita lo que les debía es lo de la laguna, ajá, la laguna de estabilización. Entonces, bueno, pues de una vez empezamos. Para esto me estoy guiando en los apuntes que yo les compartí ya en las primeras, en las primeras clases. Em, es en la página, si no mal recuerdo, todo esto viene como por la página 50, algo así. Y si no, bueno, pues lo buscan ahí, ¿no? De todas formas, pues aquí les estoy sacando las hojitas o las páginas que tienen que ver precisamente con este tema de lagunas de estabilización. Ya en la parte de la teoría, pues vimos que hay una clasificación de estas lagunas y todas las diferencias, las similitudes, las limitaciones que tienen estas y cómo es que trabajan. Entonces, ahorita nada más me resta decir, y comentando estos diagramas que vienen en sus apuntes, pues que las lagunas de estabilización trabajan de diferentes formas, o sea, se puede hacer una combinación de estas lagunas y de sus diferentes tipos, dependiendo los contaminantes que se quieran remover en el agua residual. No va a ser lo mismo diseñar una planta que trate agua que solamente tiene materia orgánica y pues algunos jabones, o sea, agua de tipo residual urbana o de tipo municipal. Si quisiéramos, por ejemplo, tratar agua de producto de la industria, de la producción de alimentos o de farmacéutica, etcétera, pues sabemos que la calidad del agua se vuelve más compleja y entonces es necesario hacer una combinación de las diferentes tipos de lagunas que se pueden construir, que se pueden hacer o implementar en una planta. Tenemos que las lagunas de estabilización en un principio pueden trabajar en paralelo o en serie. En paralelo se hace este arreglo que viene aquí. Bueno, este es ARC, es agua residual cruda. Es la entrada del agua residual a la planta o a las lagunas. Y en este caso está trabajando o están trabajando dos lagunas primarias, ya sea de tipo anaerobio o aerobio, eso es indistinto, pero a lo mejor el gasto que está entrando a esa planta es muy grande. Entonces, el diseño se ve la necesidad de dividir el gasto en dos lagunas, ¿sí? En estos casos es cuando se trabajan las lagunas en paralelo. Bien, perdón por la interrupción, pero bueno, repito, ¿no? Eso es en cuanto a que se tenga alguna dificultad con el gasto y entonces se hace la división de estas lagunas o se trabajan en paralelo. En el caso de las lagunas en serie, se aplica este arreglo cuando una vez que entra el agua residual cruda a la planta, primero pasa por un tratamiento primario. Ajá, esto pues es con ayuda del sedimentador y posteriormente pasa a una laguna primaria
facultativa, que ya dijimos que son aquellas lagunas que en las que trabajan microorganismos tanto de tipo anaerobio como aerobio. Ajá. Ahora, no había mencionado esta clasificación entre laguna primaria y laguna secundaria. Ajá. Las lagunas primarias son aquellas que tratan la materia orgánica cuando las partículas son de gran tamaño. Sí, o sea, es como el primer tratamiento secundario que se le da al agua, para posteriormente, una vez que se remueve la materia orgánica más simple, ya pasa a una segunda laguna o a una laguna facultativa que tiene una mayor eficiencia de remoción de otro tipo de contaminantes, no nada más de materia orgánica, sino también a lo mejor puede ser alguna tinta textil o puede ser, no sé, contaminación con hidrocarburos, alguna cosa, ajá, o sea, un compuesto más complejo y que entonces requiere de mayor tiempo de retención para la remoción en el agua. Seguido de esto, estas lagunas primarias pueden complementarse con lagunas secundarias que también pueden ser tanto aerobias, anaerobias o de tipo facultativo, pero en este tipo de lagunas secundarias ya se hace un pulimiento del agua. Ajá. O sea, no nada más es la remoción de los contaminantes, sino que incluso aquí se hace la tarea de lo que se realiza en el sedimentador secundario. ¿Sí? Es decir, aquí se clarifica el agua y entonces el efluente ya tiene una mucho mejor calidad del agua, ¿sale? No nada más en cuanto a su composición, sino también en cuanto al grado de turbidez o de turbiedad que pueda presentar ese gasto de aguas residuales que esté entrando a la planta. Otro arreglo de estas lagunas en serie es cuando, por ejemplo, ¿no? Tenemos que entra agua residual cruda, seguida de un sedimentador primario, un filtro percolador, es decir, que ya recibió un tratamiento secundario en un reactor biológico. Estos filtros ya los comentamos en el video pasado. Dijimos que del filtro percolador el agua ya sale filtrada. Sin embargo, puede que exista una alta concentración de sólidos suspendidos y eso hace o crea la necesidad de poner un clarificador o un sedimentador secundario. Esto depende siempre de la calidad del agua que esté entrando. Ajá. Seguido de esto, se pueden colocar lagunas, tanto primarias o secundarias, sí, para degradar cierto tipo de contaminante que todavía persista después del tratamiento biológico, ajá, en estos reactores, en este caso los filtros percoladores. ¿Sí? Entonces, bueno, esto en general es para complementar la parte que hemos visto y que ustedes sepan que en una planta, pues no nada más va una sola laguna, sino que incluso puede ir varias lagunas en serie y que incluso cada una de esas lagunas tiene diferentes funciones. Ujú. Bien, hasta ahí vamos a dejar esa parte y vamos a continuar, pues, lo importante de este video, que es el diseño. Ajá. En sus apuntes viene el diseño de una laguna anaerobia, que es la que les voy a presentar ahorita. Viene el diseño de una laguna aerobia y viene el diseño de una laguna facultativa. Los tres diseños son sumamente sencillos y no hay mucho aquí que agregar. Realmente es como una receta de cocina y de verdad es que las operaciones que se realizan para hacer el diseño es sumamente sencillo, ¿sí? No creo que tengan mayor problema. Sin embargo, si tienen la necesidad de complementar un poquito lo que yo les comenté aquí o lo que ven en los apuntes, bueno, es importante mencionar que este diseño se sacó del Manual de Diseños de Lagunas de Estabilización del IMTA. Ajá, en esta parte, la bibliografía ya no es Metcalf y Eddy, ya es el Manual de Diseño, repito, de Lagunas de Estabilización del IMTA. Ujú. Y aquí viene, bueno, ahí viene de manera mucho más extensa toda la parte de la explicación de las variables que se van a estar utilizando en las fórmulas que les voy a estar mencionando a continuación. Bien, como datos de diseño que se requieren para el diseño de la laguna,
Tenemos de entrada el gasto, que aquí sí es bien importante que hagan una conversión de las unidades en las que lo tengan en litros por segundo, metros cúbicos por segundo, litros por día, como sea. Necesito que lo tengan en metros cúbicos por día. Es sumamente importante. Entonces, bueno, aquí teníamos un gasto de un ejemplo de 400 litros por segundo. ¿Sí? Entonces, bueno, lo único que hacemos es dividir entre 1000 para convertir los litros a metros cúbicos y luego por 86.400 que son los segundos que tiene un día y san se acabó. Otro dato de diseño es la temperatura media, ajá, la temperatura media del ambiente, ¿sí? Esto es porque las lagunas, la eficiencia de remoción de las lagunas depende mucho de la temperatura del ambiente, ¿sí? Entonces, y del agua, obviamente, ¿sale? Entonces, hay una tablita en ese manual del IMTA que relaciona precisamente esas dos variables, la temperatura con la eficiencia de remoción que puede presentar la laguna. Ahora, quiero que observen aquí que a menor temperatura, menor es la eficiencia. Ajá, o sea, quiere decir que a las bacterias anaerobias les encanta el calor. Ajá. Y entonces ese calor o esa temperatura hace que sus funciones metabólicas se aceleren, se mejoren y entonces la eficiencia crece de manera significativa. Ajá. Entonces, bueno, necesitamos ese dato y se necesita la concentración de materia orgánica que se va a estar degradando en la laguna. ¿Ok? Bien, entonces, como primer cálculo, es obtener el volumen de la laguna. Ujú, sí, el volumen. Para esto nos vamos a apoyar de una fórmula de la carga volumétrica. ¿Se acuerdan cuando se diseñó el volumen del sedimentador y utilizamos una variable que se llamó carga superficial? Ah, bueno, pues hagan de cuenta que esa carga volumétrica que ahorita vamos a estar utilizando, el concepto es prácticamente el mismo. Es la concentración máxima que es capaz de soportar o es su máxima capacidad de DBO que puede contener la laguna anaerobia. Ajá. Entonces, el INTA me dice que ese máximo es igual a 300 gramos por metro cúbico. Ajá, que es lo mismo, si convierte en unidades, es lo mismo que miligramos por litro, ¿sale? Entonces, bueno, tenemos aquí la fórmula que dice que mi carga volumétrica es igual a la concentración en el influente, es decir, la concentración de materia orgánica que entra a la laguna por el gasto entre el volumen de la laguna, ¿sí? Entonces, tenemos aquí que si despejamos de aquí, bueno, ya conocemos la carga volumétrica que son los 300 gramos por metro cúbico. Tenemos la concentración en el influente, ajá, que aquí la concentración en el influente es un dato, a ver, permítanme un momentito, ajá, es un dato que se está calculando, a ver, permítanme un segundito, ¿eh? Ah, no, olvídenlo, olvídenlo. La concentración en el influente es un dato de diseño. Ajá, es su DBO que ustedes tienen de su agua residual cruda. Sí, hasta ahorita, hasta aquí vamos así. Entonces, bueno, despejando el volumen de la fórmula que teníamos ahí de la carga volumétrica, nos queda que da igual a la concentración en el influente, que es este 268, que es el dato de diseño, o sea, es el dato de su calidad del agua, por el gasto convertido a metros cúbicos por día.
entre la carga volumétrica que teníamos por ahí de 300 gramos por metro cúbico por día. Ajá, esas son las unidades. Me parece que por aquí no tenía ese por día. No, es gramo metro cúbico día, ¿sale? Para que entonces, aquí al hacer el análisis de las unidades, pues me quede todo en metros cúbicos, ¿sí? Ya tenemos el volumen necesario para la laguna. Hay que calcular el tiempo de residencia o el tiempo de retención, TH, que es igual, es la mismita fórmula que utilizamos en el sedimentador y en el reactor de los activados. Siempre va a ser la misma, porque es una relación entre el volumen que se puede alojar en el tanque o en el proceso, el proceso de la planta y el gasto que está pasando por ahí de manera constante. ¿Sí? Entonces, eh, solamente hay que sustituir valores. Tenemos el volumen, que es el dato que nos acaba de salir, de 30.873.6 metros cúbicos, entre el gasto, que es el que ya teníamos aquí, en metros cúbicos por día. El resultado es de 0.88 días, ¿sale? Aproximado o redondeado a un día. Entonces, si ustedes comparan estos tiempos de retención con los que nos habían salido tanto en el sedimentador primario como en el reactor de los activados, ustedes se podrán dar cuenta que hay una diferencia muy grande. O sea, aquí los tiempos de retención son mucho mayores con respecto a otros procesos. Y aquí es donde yo les decía que dado ese tiempo de retención, se requiere un volumen y un área muy grande para poder construir esta laguna, ¿ok? Entonces, bueno, ya tenemos el tiempo de retención que entra dentro de los valores típicos. Tenemos ya mi volumen y entonces estamos en condiciones de realizar un dimensionamiento de la laguna. Ajá. Considerando que las lagunas anaerobias o que para las lagunas de este tipo la profundidad es de entre 4 y 8 metros, aquí se propuso una altura de 5 metros. Entonces, solamente hay que despejar de la ecuación del volumen, que es igual al área por una altura. Ya tenemos la altura, ya tenemos el volumen y pues nada más despejamos el área. Y nos queda esto, 6.174.72 metros cuadrados. Ahora bien, las lagunas de estabilización por excelencia se construyen con una sección rectangular, ajá, guardando una relación, y esto casi es siempre 2:1 o 3:1, ¿sí? Es como que lo más típico que se utiliza. Entonces, bueno, ahí haciendo un despeje del valor del área, calculamos cuánto mide el ancho y bueno, el doble de eso será el largo, ¿no? Y tenemos ya ahí unas dimensiones. Sin embargo, yo aquí les mencioné en la primera hoja, bueno, en la primera página, que la eficiencia está en función de la temperatura, ¿no? Entonces, aquí tenemos un valor de temperatura media. Pero ¿qué pasa? Y bueno, obviamente si es una temperatura media, cuando haga más calor o cuando se presenta una temperatura mayor, pues no va a haber mayor problema. ¿Por qué? Porque pues si de por sí con esa temperatura de los 24 grados centígrados me está presentando una buena eficiencia de remoción, pues entonces si hay mayor temperatura, va a estar mucho mejor esa eficiencia, ¿no? Incluso podemos llegar hasta un 80%. Pero ¿qué pasa cuando la temperatura baja? O sea, una planta de tratamiento o una laguna debe ser operable los 365 días del año. O sea, no es como que, nada más porque hace frío, entonces ya no la vamos a operar. Por lo tanto, hay que hacer un cálculo también bajo las condiciones más desfavorables, es decir, bajo temperatura más baja. Entonces, aquí lo que se hace es calcular la concentración de materia orgánica que va a estarse removiendo.
con respecto a la materia orgánica que va a estar entrando, ¿sí? Que es este parámetro COB. Aquí, al principio, se calculó también, pero como es un valor muy aproximado a lo que me dice INTA, entonces por eso se tomó el valor del INTA aquí cuando se sustituyó en la fórmula, ajá, como la carga volumétrica. Aquí se calcula. ¿Por qué? Porque pues iba a presentar una diferencia considerable. Entonces, se calcula mediante esta fórmula que está acá en la primera página, en donde me dice que esa carga volumétrica o esa eficiencia de remoción es igual a 16.5 por la temperatura menos 100. Sí, miren, aquí está la fórmula. Entonces, aquí se sustituyeron los valores 16.5 por 24, que es la temperatura, menos 100, y ya me dieron estos 290, que como les digo, como se parece demasiado a este valor, pues mejor se utilizó el valor de la bibliografía para hacer la sustitución en esta parte. Sin embargo, repito, como son estas condiciones muy desfavorables, la eficiencia de remoción baja muchísimo, ¿sí? Entonces, bueno, se calcula ese 16.5, pero ahora pues se pone la temperatura más baja reportada en invierno de la zona de estudio, ¿sí? Donde se quiera poner la planta. En este caso del ejemplo, bueno, tomamos los 15 grados centígrados como la temperatura más baja y entonces nos da una carga volumétrica de 147.5 gramos por metro cúbico. Ujú. Entonces, bueno, se hace lo mismo que acá arriba, en donde metemos la concentración de entrada de DBO a la planta bueno, a la laguna, por el gasto entre esta, ¿no? Entre esta carga volumétrica calculada. Entonces, nos da igual un volumen. De ahí revisamos el tiempo de retención y chequen, casi es el doble, ajá, o bueno, más del doble, porque aquí nos había dado 0.88. Si eso lo multiplicamos por 2, nos da 1. ¿Qué? 60 y algo, ¿no? O sea, es más del doble, aquí salió, son 2 días de tiempo de retención, si lo redondeáramos como en el caso anterior. Entonces, chequen, ¿no? Que efectivamente la eficiencia baja, porque al ser menor eficiencia, entonces se requiere de un mayor tiempo de retención y aquí se está reflejando, ¿sí? Aquí se está comprobando lo que menciona su tablita, ¿no? Bueno, esta tablita de acá, ¿sale? Y bien, igual, se propone un tirante y vean cómo el área aumenta de manera considerable, es el doble. Ajá, el doble. Aquí nos había salido 6.100 y tantos y aquí son 12.500. Ujú. Entonces, obviamente, pues las dimensiones de la laguna van a aumentar. Por eso es importante tomar en cuenta eso. Probablemente alguien me podría decir, ¿no? Oiga, maestra, ¿y por qué no se calcula desde un inicio con la temperatura de invierno? Ah, pues porque estas lagunas se construyen en el sitio, ¿sí? Entonces, cuando las temperaturas cambian, o sea, hagan de cuenta, se construye de 79 por 58. Pero cuando la temperatura cambia, entonces solamente se opera el área requerida. Por ejemplo, aquí nada más se operan 6.174, bueno, 6.180 metros cuadrados. O sea, no se abre toda la laguna o no se llena toda la laguna. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es una forma de eficientar un poquito la parte de la operación. Ajá, y reducir costos. Y bueno, ustedes saben que todo es dinero y entonces se busca siempre hacer que sea viable económicamente, ¿no? Los tratamientos. Y bueno, hasta ahí queda el diseño de esta laguna de tipo facultativo. Es perdón, de tipo anaerobia. Es sumamente sencilla. ¿Por qué?
porque el tipo de microorganismos que trabajan aquí no necesitan de oxígeno para poder hacer las funciones. Entonces no necesita de alguna agitación, de alguna aireación, o sea, no necesita de nada extra. En el caso de las lagunas, tanto facultativas como aerobias, perdón, en ocasiones sí es necesario hacer una aireación, ajá, o se requiere de una operación mucho más controlada. Entonces hay otros aspectos que se tienen que estar diseñando, se tienen que tomar en cuenta en el diseño. Si ustedes quieren por ahí aumentar ese acervo, ay, perdón, esto ya es lo de reactores, em, si quieren aumentar eso, bueno, en los apuntes vienen ambos diseños, repito, y obviamente los pueden revisar y dudas y demás las pueden comentar conmigo sin ningún problema. Sin embargo, bueno, creo que para fines del curso, con esto está muy bien. Espero que les sirva, que les sea de interés. Y pues bueno, con esto estaríamos concluyendo el tema de tratamiento secundario de aguas residuales.